Ahí está, ahí estamos grabando. Bueno, vieron que siempre digo que la función del teórico, por lo menos para mí, es la de articular la materia. Y a partir del año que viene, pero bueno, ya lo empecé a introducir este año, ir pensando cuestiones de la psicopatología o de esta articulación entre la psicopatología y el psicoanálisis, que es el título de nuestra asignatura. Si bien en la unidad 1 nunca se trabajó así esta articulación, por eso el año que viene la unidad 1 se va a llamar Psicoanálisis Losange. Losange es ese rombo que usa Lacan para el fantasma, psicopatología. Ese rombo, que se llama Losange en francés, en realidad es el nombre de rombo en francés, Lacan lo usa para plantear respecto, por ejemplo, a la fórmula del fantasma, las múltiples relaciones entre un término y otro, de inclusión e exclusión. Entonces, podemos decir las múltiples relaciones de inclusión y de exclusión entre el psicoanálisis y la psicopatología. Por eso también me interesa que esta unidad, sobre todo para el año que viene, pero aparte es importante que ustedes vayan escuchando esto porque es la perspectiva de la materia, que esta unidad sea el marco de la asignatura. Entonces acá, si la planteamos como un marco, ya estamos diciendo que hay cosas fundamentales que van a orientar el camino de trabajo de la materia. Por ejemplo, la clínica estructural, la clínica de los nudos, que vamos a introducir algunas cosas y que ya, ya introduje algo este año. Y yo me encontré, justamente cuando estaba preparando el programa, me encontré con que Lacan, en los años 50, habla de psicopatología psicoanalítica. En un texto que ustedes lo habrán escuchado, que es Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que se conoce también como el Informe de Roma. Es un año muy clave del Lacan bien estructuralista, porque en la década del 50 se crea el primer DSM, o sea, el primer manual diagnóstico que utilizan los psiquiatras es de la época del 50. Y también, como les decía, Lacan está muy tomado por el estructuralismo de Lévi-Strauss, con todas las connotaciones que él extrae del estructuralismo para el psicoanálisis. Por ejemplo, el estructuralismo planteaba que una estructura se conforma con pocos elementos y que si uno modifica un elemento de un lugar, tiene que, ¿no?, para sostener esa estructura, modificar algo simétrico de otro lado, dentro de la estructura. A mí siempre me sirvió, y yo creo que esto lo planteaba Luis Junípero cuando era titular, que es como por ahí es interesante utilizar la metáfora de la estructura en la arquitectura o en la ingeniería, ¿no? Que es justamente a lo mejor una buena metáfora para pensar que uno no puede tirar cualquier columna o abrir una ventana en cualquier lado o tumbar una pared, porque justamente la estructura tiene que ver con el sostén. Y hay determinados puntos que no se pueden tocar en una estructura. Esto también nos introduce a la problemática de la psicosis, ¿no? Cuando cuando esa estructura se desencadena, ¿no? Cuando hay una crisis, es que evidentemente algo se tocó que tal vez no debía tocarse. Y lo vamos a ver hoy que vamos a trabajar sobre la psicosis según Lacan. Pero a mí me pareció muy interesante cuando Lacan Lacan refiere a la psicopatología psicoanalítica, dice lo siguiente, fíjense.
el síntoma se resuelve por entero. O sea, ¿a qué se refiere esta psicopatología psicoanalítica? A que el síntoma se resuelve por entero en un análisis del lenguaje, porque él mismo está estructurado como un lenguaje, porque es lenguaje, esto es textual, es lenguaje cuya palabra debe ser liberada. Esto está en la página 252 de Los Escritos 1, Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en Psicoanálisis. Entonces, fíjense que en el estructuralismo, justamente la definición del sujeto es el sujeto representado por un significante para otro y el inconsciente estructurado como un lenguaje. Como el síntoma es una formación del inconsciente, también está estructurado como un lenguaje. Y el caso de Lacan, que quiero compartir ahora mismo, porque justamente ahí vamos a escuchar cómo el síntoma se hace de lenguaje y cómo el analista interviene, no solo con el lenguaje en este caso, sino también con el cuerpo, que tiene más que ver con la última enseñanza. Esta señora, Suzanne Homel, que nació en el año 38, que tuve la suerte inmensa del año pasado que estuve en París, conocerla y tener un encuentro a solas con ella, una cena, así que para mí fue maravilloso. Ahora tiene 86 años, en el video que van a ver es más joven. Cuenta una experiencia que probablemente la hayan escuchado porque es realmente eriza la piel. Ella había nacido en Alemania y judía, y estuvieron su familia en los tiempos de Hitler, así que lo que ella cuenta es que todas las noches a las 5 de la mañana era la hora, estaban todos en alerta porque era la hora que la Gestapo llegaba a la casa, ¿no? A las casas, lo que ya sabemos, ¿no? A llevarse a las personas, a los judíos. Entonces, les voy a compartir teniendo esta perspectiva, ¿no? De cómo el síntoma se arma con el lenguaje, podríamos decir con el significante, y cómo el analista interviene con eso. Ojalá que lo pueda, vamos a ver, recemos que me salga la compartir, que lo pueda. A ver. Acá. Y que se escuche. ¿Se ve la imagen? Ahí sí, Caro. Ahí sí se ve perfecto. Pero vamos a ver si se escucha. A ver si se escucha. Sí. Sí. Perfecto. Entonces voy a rebobinar y voy a poner pantalla grande. Je suis né en 38, donc j'ai vécu les années de la guerre avec toutes les horreurs, les angoisses, la guerre, la faim, les mensonges. J'ai toujours voulu partir. No, no se está viendo ahí. ¿No? Yo no lo veo. Une des premières séances. ¿Y ahí sí? Ahí sí. Entonces lo voy a poner en pequeño. ¿Ahí se ve y se escucha? Sí, se ve y se escucha. Perfecto, entonces lo dejo así lo pueden seguir. En 38, donc j'ai vécu les années de la guerre avec toutes les horreurs, les angoisses, l'après-guerre, la faim, les mensonges. J'ai toujours voulu partir d'Allemagne à cause de ça. Et dès le début, une des premières séances aussi, j'ai demandé à Lacan, est-ce que je peux guérir de cette souffrance-là? Et en le disant, j'ai compris non, que j'avais eu comme ça une idée, comme cette douleur-là, que je pourrais me l'arracher grâce à l'analyse. Non, il avait une manière de me regarder sur moi, qui m'a fait saisir, non, ça, il faudra faire avec toute la vie.
un jour, dans une séance, je parle à Lacan d'un rêve que j'ai fait. Un rêve, et je lui dis, je me réveille tous les matins à 5 heures. Et j'ajoute, c'est à 5 heures que la Gestapo est venue chercher les Juifs dans leur maison. À ce moment, Lacan se lève comme une flèche de son fauteuil, vient vers moi et me fait une caresse extrêmement douce sur la joue. J'ai compris, Gestapo, la geste. Il avait transformé la Gestapo en un geste. Un geste tendre, il faut le dire. Un geste extrêmement tendre. Et cette surprise-là, ça n'a pas diminué la douleur, mais ça en a fait autre chose. La preuve, maintenant, 40 ans après, je le raconte encore, ce geste, je l'ai encore sur la joue. C'est un geste aussi qui un appel à l'humanité, quelque chose comme ça. Je viens d'Allemagne, je suis né. Bueno, ¿lo pudieron leer? Y con los que saben francés. Sí, sí, impresionante lo que una intervención puede hacer. Es impresionante. Es un caso que se habla mucho entre los analistas. Y es maravilloso cómo Lacan transforma, ¿no?, este significante Gestapo en lo que significa en francés, geste à peau, un gesto en la piel. Pero Lacan no dice nada. Por eso él dice, se cura con la palabra. Por supuesto que generalmente curamos con la palabra porque el síntoma está hecho de palabra. Pero también acá hay una cura en el cuerpo. Esto era Lacan, ¿no? Lacan no dice una palabra. Es más, ella después cuenta, yo le pregunté sobre esto, que no se dio cuenta en el momento. Después de unos días que se lo contaba, porque ella quedó en un estado de perplejidad. Imagínense que ella está contando y Lacan salta del sillón y le acaricia la cara, que dijo en esa entrevista, dijo que hacía 40 años y ella todavía siente esa mano en la cara, ¿no? O sea, vieron que por lo menos a mí me produce como una piel de gallina escuchar este testimonio, y que no es que desaparece ese dolor, sino que se vive con eso toda la vida, pero de otra manera. Hay algo que ahí, ¿no?, que esa intervención, vamos a decir, apacigua en el cuerpo de esta mujer que vivía atormentada. De hecho, ella se fue a los 18 años a París y no quiso saber, renegó casi de su lengua materna, no quería saber nada del alemán. Ahora, siendo una mujer, porque tiene un problema mucho peor que el que ustedes escucharon, vieron que no tiene un problema en las cuerdas vocales, prácticamente no se le entiende, entonces se está dedicando a traducir, ya es una mujer muy mayor, se dedica a traducir del alemán al francés, ¿no? Por lo menos, bueno, está haciendo algo con su lengua materna en el sentido de un trabajo de traducción al idioma francés. Pero habla, y cuando llegó a París, que era muy joven, hablaba todo en francés. No quiso más su lengua justamente por la dimensión traumática. Bueno, me parecía que era muy interesante compartir esto con ustedes y que tenía que ver justamente con la pregunta de cómo cura el psicoanálisis, tomándolo como modelo a nuestro maestro, que efectivamente fue único, ¿no? Lacan fue único. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura, que como les decía, nuestra materia está organizada, ¿no?, a partir de esta clínica estructural, esta psicopatología psicoanalítica, podríamos decir, es la clínica estructural.
en el punto en donde podríamos hablar de una psicopatología desde el psicoanálisis, ahí nos podemos situar en las coordenadas, que así están armadas, por ejemplo, la unidad de neurosis para el año que viene, las coordenadas de la histeria, las coordenadas de la neurosis obsesiva, o sea, qué particularidades encontramos que se repiten en esos tipos clínicos, que así también lo llamaba Lacan. Hablaba justamente de tipos clínicos, en un texto que se llama Introducción a la edición alemana de los escritos 2. Justamente estas coordenadas, él dice, bueno, es el tipo clínico, la histeria, la neurosis obsesiva, pero no nos tenemos que engañar que lo que importa verdaderamente en psicoanálisis no es tanto si yo soy histérica, si soy obsesiva, qué pasó con algún síntoma fóbico, sino lo singular. Eso es, ayer yo di una jornada, una conferencia que organizó el Centro de Estudiantes y hablé de discapacidad, pero justamente el punto es, bueno, ¿cuándo hay un analista, no? Cuando trabaja con un sujeto y que el sujeto es singular. Eso es lo que importa. Y eso también lo dice Lacan en este texto, el que recién les planteé, del 73, cuando hablaba de psicopatología psicoanalítica estábamos en el 53. 20 años después, en el escrito que se llama Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los escritos, que está compilado en los otros escritos, dice esto: no hay sentido común del histérico. Y también dice esto: es concebible que un obsesivo no pueda dar el más mínimo sentido al discurso de otro obsesivo. ¿Por qué Lacan nos dice esto? Porque justamente lo que importa no es qué les pasa a todas las histéricas o qué le pasa a todos los obsesivos, porque nunca se verifica en todos los casos. Lo que importa es lo singular. Entonces, por eso después Lacan, a lo largo de su enseñanza, se va cada vez más afirmando en la lógica del nudo como lo incomparable. También el significante es algo que lo representa a ese sujeto. Ayer dábamos en el práctico, acá hay un par de alumnos, el hombre de las ratas, ¿no? Fíjese si no es un significante que lo representa, que al punto tal que lo llama Freud hombre de las ratas, ¿no? Y lo representa para otros significantes. Entonces, evidentemente que podemos hablar de lo singular desde el lado del significante, pero también hablamos de lo singular desde el punto de vista del nudo, y es eso que lo hace a cada uno incomparable, esa manera singular en el que cada uno se anuda. Entonces, podemos decir, bueno, podemos hablar de lo singular desde la lógica de la estructura y desde la lógica del nudo, sí. Hay diferencias, no me voy a meter ahora en esto, pero siempre en psicoanálisis se trata de lo singular. Entonces, habiendo planteado algunas cuestiones generales y de la psicopatología, de la unidad 1 como marco, de la clínica estructural, me interesa entonces entrar a ubicar algunas cuestiones de la psicosis para Lacan. Y antes de ir acá, recién había pensado, cuando les decía este pasaje de Lacan de la estructura al nudo, es lo que nos va a traer en la conferencia que va a ser la próxima clase, porque como les dije, bueno,
se sumaron más personas, pero la semana que viene es paro, después yo me tomo vacaciones, no voy a estar en el país, y la próxima clase que vamos a tener, esperemos que haya clases, que va a ser el 24 de octubre, y está invitado Sergio Zabalza. Creo que cae 24, ¿no? ¿Miércoles? Bueno, creo que sí. Pero la última clase de octubre sería la próxima. Entonces, Sergio nos va a traer justamente en su clase, que había titulado Del sujeto al cuerpo hablante. Entonces, el cuerpo hablante tiene que ver justamente con los nudos y con la última enseñanza de Lacan. Así que viene muy bien como para ubicar este pasaje. Bueno, entonces, fíjense que para hablar de psicosis tenemos que hablar del Edipo, de algo que ocurre, porque ¿qué es el complejo de Edipo? Es esta matriz simbólica, ¿no? Es la matriz simbólica que ordena las relaciones, podríamos decir, una manera, ¿no? Muy, muy simple de plantear por qué hablamos del complejo de Edipo. Y Lacan, en la última enseñanza, ya dice, bueno, el padre, el nombre del padre, puede ser un modo de anudarse, pero hay otros. Nosotros en la clínica estructural la ordenamos a partir del complejo de Edipo. Y nuestra materia está organizada así. Pero no es la única manera, no es la única manera. Y a mí me gustó en la página, o sea, cuando habla Lacan de qué es un padre, que en muchos momentos lo menciona justamente en el seminario de la psicosis, porque ahí hay algo que falta, ¿no? Justamente entonces habla del padre, porque bueno, hay algo que falta en la psicosis. Y les quiero leer, porque me parece que es muy interesante, que es en el seminario 3, en la página 139. Acá dice qué significa, en la página 139 del seminario 3, qué significa el complejo de Edipo. Dice esto: el complejo de Edipo significa que la relación imaginaria, conflictual, incestuosa en sí misma, está prometida al conflicto y a la ruina. Miren qué interesante. La relación dual imaginaria está prometida al conflicto y a la ruina. ¿Qué nos está diciendo ya acá Lacan? Que no hay posibilidad de completarse con otro, que eso es un espejismo, que no hay armonía entre dos, que no hay la media naranja. Eso está, como dice, prometido al conflicto y a la ruina. Para que el ser humano pueda establecer la relación más natural, acá lo dice así, la más natural del macho a la hembra, es necesario que intervenga un tercero. O sea que para que dos, lo más natural, dice acá, un hombre y una mujer estén juntos, es necesario, en el campo humano, donde hay lenguaje, en el campo del instinto no pasa nada, no hay ningún problema. En el campo humano es necesario que intervenga un tercero, que sea la imagen de algo logrado, el modelo de una armonía. Que sea la imagen de algo logrado, el modelo de una armonía, no es decir suficiente. Hace falta una ley, una cadena, un orden simbólico. ¿Qué es el complejo de Edipo? Es el orden simbólico. La intervención del orden de la palabra, es decir, del padre. El orden que impide la colisión y el estallido de la situación en su conjunto está fundado en la existencia de ese nombre del padre. Me parece que esta referencia es muy interesante, porque está hablando de la importancia del nombre del padre y de lo que pasa, o sea, lo que nosotros dimos en los prácticos, la neurosis se
se fundamenta en la existencia del nombre del Padre. En la psicosis justamente nos encontramos con una forclusión del nombre del Padre. Y también, este es el capítulo que se titula La disolución imaginaria, que está en el programa y que va a estar el año que viene, porque, bueno, es un capítulo que me parece que tiene cosas. Cuando uno lee el seminario 3 o todos los seminarios de Lacan, lo que yo recomiendo, lo que yo hago, ¿no? Voy extrayendo algunas cuestiones que van sirviendo para ubicar puntos, porque Lacan también hablaba, vieron que era como muy metonímico, entonces, bueno, se iba de un lado al otro, y a veces es muy difícil seguirlo, y para todos es muy difícil comprenderlo, entonces, bueno, uno va tomando lo que va pudiendo. Dice, ¿diré acaso que Dora es una paranoica? Dice Lacan. Nunca dije eso. Y soy harto escrupuloso en materia de diagnóstico de psicosis. Otro punto. Soy harto escrupuloso en materia de diagnóstico de psicosis. O sea que el diagnóstico de psicosis no es algo sencillo. ¿Y de qué se trata? Nos dice Lacan en esta misma página 133. Rehusé dar un diagnóstico de psicosis por una razón decisiva, hablaba de un paciente. No hay ninguno de los trastornos que son nuestro objeto de estudio este año, que son los trastornos del orden del lenguaje. O sea que cuando hacemos un diagnóstico de psicosis, tiene que haber un trastorno del orden del lenguaje. Antes de hacer, ahora lo dice Lacan, el diagnóstico de psicosis debemos exigir la presencia de estos trastornos. Entonces ahora sí podemos ir, yo elegí hacer esto, ir por este lado, empezar con esta unidad, con este capítulo, perdón, que es el capítulo 7, para después ir al capítulo 1, donde Lacan va a hablar de quiénes fueron sus maestros. de Clarenbeau, Seglas, que son psiquiatras y que justamente hablaban de trastornos del lenguaje y le sirvieron a Lacan para su tesis doctoral, porque así como todos sabemos que Freud comienza su práctica, su clínica con la histeria, y eso lo aprende cuando va a la Salpêtrière y se encuentra con Charcot, Lacan comienza con su tesis doctoral, que es la psicosis. Un caso de psicosis. El caso M era un caso de psicosis. O sea que Freud entra con la neurosis, Lacan entra con la psicosis. Y a mí me parece, porque inclusive los puntos del programa tienen varios de los puntos donde habla de Lacan, la psicosis según Lacan, son títulos de los capítulos del seminario 3. Por ejemplo, uno es Introducción a la cuestión de la psicosis, que es el capítulo 1. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Te va siguiendo? Sí, si hay alguna pregunta. Bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario, me van parando. También me parecía interesante porque lo titula, en realidad el título lo pone Miller, que es el que establece los seminarios. Pero justamente cuando Miller lo pone porque lo lee a Lacan, ¿no? Se llama Introducción a la cuestión de la psicosis, y lo primero que dice Lacan dice, voy a hablar de cuestión cuando hablo de psicosis, porque no puede hablarse de entrada de un tratamiento. ¿Qué va a ser en ese escrito que vamos a ver si podemos trabajar en noviembre? Que ya, como les dije antes, ahora se sumó más gente, por eso lo repito, este escrito se llama Introducción a una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Escrito que escribe después de haber dictado el seminario 3.
Entonces ahí habla de tratamiento posible. 2 años después habla de tratamiento posible. Pero ¿cómo empieza su primer clase de psicosis? Voy a hablar de cuestión, porque no sé si podemos hablar de tratamiento. Y entonces va a retomar. En el seminario se van a encontrar que en la mayoría de los capítulos leen las memorias de Schreber y el texto de Freud sobre Schreber. O sea que hay muchas partes que están citadas las memorias y la lectura que hace Freud del caso Schreber. Entonces empieza hablando de que Freud traza una división, esto lo dijimos en la clase donde hablábamos del mecanismo paranoico de Schreber, entre la paranoia y la parafrenia. Que hay momentos, a la altura del historial de Schreber, Freud lo divide. Después cuando habla, introducción del narcisismo es posterior, 2 o 3 años después, Freud, para hablar del narcisismo, las une, las parafrenias, y ahí pone la paranoia también. Pero en el historial es muy interesante por qué Freud divide la parafrenia para hablar de esquizofrenia y la paranoia, en el caso, Schreber, fundamentalmente podríamos decir que se trata de un caso de paranoia, más allá de que Freud lo titula demencia paranoide. ¿Se acuerdan? Yo les comenté por qué demencia paranoide. Porque había tenido un primer momento esquizofrénico, o sea que podríamos hablar ahí de la demencia precoz, y el delirio que lo restablece, lo restituye, es paranoico. Pero, ¿qué es lo interesante que Freud plantea y por qué es importante diferenciarlas? Más allá que las dos son psicosis y que los psiquiatras hablaban de esta psicosis. Porque Freud lo que ubica es que tienen puntos de fijación diferentes. Que en la esquizofrenia hay una fijación al autoerotismo, y eso lo trabaja en el historial de Schreber, en este apartado que es acerca del mecanismo paranoico, y que en la paranoia hay una fijación al narcisismo. Entonces es distinto, es muy distinto. Inclusive, creo que si lo podemos a esto, que también se los había comentado, leer con el estadio del espejo, vemos la diferencia que hay entre la esquizofrenia y la paranoia, porque el esquizofrénico no entró en el estadio del espejo, entonces no se unificó ese yo, que es efecto del narcisismo, ¿no? En cambio, el paranoico sí entró al estadio del espejo, en la paranoia hay una entrada al estadio del espejo, hay una unificación del yo, una constitución del yo, pero no hay una posibilidad de salir del estadio del espejo, porque la salida implica la diferencia yo-otro, la distancia con el otro. Entonces el paranoico siempre tiene problemas con el vecino, porque no puede establecer esa distancia, que es una distancia simbólica. Entonces es interesante entonces por qué Freud plantea esta diferencia. Que acá Lacan se hace el lindo, podemos decir, se agranda, era agrandado, tenía con qué también. Dice, un paranoico, por lo menos antes de la tesis de cierto Jacques Lacan, que dice que intentó crear un gran alboroto, dice, un paranoico era definido de esta manera: un malvado, un intolerante, un tipo con mal humor, orgullo, desconfianza, susceptibilidad, sobreestimación de sí mismo. Esta característica era el fundamento de la paranoia. Cuando el paranoico era demasiado paranoico, llegaba a delirar. Acá también es interesante, nos podemos detener en un montón de detalles tan interesantes, pero ¿qué es lo importante? Lo que nos trae Lacan y también Freud, por supuesto? Que no hay una descripción fenomenológica, ni de adjetivos, malvado, mal humor, susceptible, desconfiado.
Lo que Lacan nos va a transmitir es que hay un mecanismo constitutivo de la psicosis. Lo mismo que hace Freud, por supuesto. Bien, inmediatamente después va a hablar de alguien que es indispensable, y usa esta palabra, que es su maestro de Clarenvaux, que era un loco también. Justamente el año pasado tuvimos el Congreso Mundial, que se llamó Todo el mundo es loco, y estuvo muy interesante. Todo el mundo es loco, es algo que también dice Lacan, lo dice en el 78, en el Departamento de Psicoanálisis de Vincennes, pero también lo encontré acá en el Seminario 3, en la clase 2, porque habla de la locura de todos. Es interesantísimo. Ya que lo traje, se los paso y se los leo. Es en la página, en el capítulo La significación del delirio, página 30. Que hay sin duda una locura necesaria, y que sería una locura de otro estilo, no tener la locura de todos. O sea que hay una locura que es de todos. ¿Qué les parece? O que tiene que ver con esta fórmula, todo el mundo es loco. ¿Cuál es la locura de todos o la de cada uno? ¿Con qué tiene que ver? Todo el mundo es loco, es decir, delirante, dice Lacan, en el 78. ¿Con qué deliramos? No estamos en examen, así que pueden tirar lo que se les vaya ocurriendo. El lenguaje, Caro, el lenguaje. Sí, el lenguaje, por supuesto, pero ¿qué uso del lenguaje? ¿Qué cuestión subjetiva tiene que ver como con un delirio de cada uno? Con creer que comprendemos al otro, que hay significación. Por la que en un momento habla de esto, de que la significación no existe y es algo bien, Sí, bien de loco. sí. A mí se me ocurría el fantasma, ¿puede ser? Exactamente. ¿Quién dijo? Yo. Ah, Rocío. Claro, sobre todo el fantasma. Que el fantasma es una locura nuestra, porque es algo que nosotros construimos. Cuando yo lo suelo decir así, en la clase creo que lo decía, ¿no? Son esos lentes que nos ponemos para mirar el mundo de acuerdo a nosotros mismos y leemos las cosas con estos lentes, pero lo armamos nosotros. Es como un delirio de cada uno. Porque el otro no te llama por teléfono, decir no me quiere, y hay una distancia, tal vez no me quiera, no quiere decir me tiene que querer, pero a partir de la falta del otro, que yo me arme siempre esta respuesta, Pauli. Sí, en relación a lo que decías del fantasma, recordé que en el texto acerca de la causalidad psíquica, Lacan precisamente nos marca algunas cuestiones de las respuestas que dieron los alumnos. La primera, esto de relacionar la locura como un hecho del lenguaje. En la medida de que somos hablantes, todos estamos como en riesgo, digamos, de locura, pero sobre todo en relación a lo que decías, Caro, sobre el fantasma, el tema del punto de locura me parece que es el punto de desconocimiento. O sea, desconocer que fuimos nosotros quienes hemos creado esos lentes a partir de los cuales miramos el mundo, ¿no? Desconocemos eso. Exactamente. Creo que ahí está Exactamente. Que nos sirven para estar en el mundo, porque, a ver, el fantasma tiene una función, nos sirve para estar en el mundo, pero por el otro lado, desconocemos que somos nosotros los que nos armamos de este fantasma y que sufrimos de eso. ¿Se acuerdan que decíamos que siempre es masoquista el fantasma? Fernanda. Sí, justamente me remitía al caso Dora, la parte donde Freud le dice qué responsabilidad tiene usted sobre todo esto de los autorreproches. Me hizo acordar a eso. Claro, ¿no? En realidad no de los autorreproches, de los reproches. Que Freud, está bien lo que el lapsus, porque
Freud lo que dice, ¿no? Es todos estos reproches tienen que ver con una posición de goce. Y cuando hay posición de goce está el fantasma propio y el modo en que uno ve la realidad, ¿no? Porque mi papá, entonces, fíjate, para estar con la señora acá, qué sé yo, y me dejaba a mí ahí, qué sé yo. ¿Y vos por qué estabas ahí, te metiste ahí? ¿No? Nadie te puso un arma para estar ahí. Entonces, ¿por qué llegué a todo esto que les contaba del Congreso y todo? Porque se eligieron distintos personajes para hacer estudios sobre Todo el mundo es loco. Entonces, alguien estudió la biografía de Clermont. Bueno, un loco, por eso me acordé cuando estaba diciendo que es un maestro indispensable, por supuesto, la verdad que hizo mucho bien a la humanidad, ¿no? Pero un hombre que padeció y terminó suicidándose también. Y bueno, había también otros montón de personalidades que, entre ellas Marilyn Monroe, en fin, no todos eran psicóticos, digo, pero justamente era Todo el mundo es loco, entonces, bueno, se tomó características y las distintas historias de vida de gente que conocemos todos, así que era muy interesante. Bien, pero ¿qué plantea de Clermont? Que me interesa que podamos retener esto, que después lo retoma también en el texto, en el escrito de la cuestión preliminar. ¿Qué saca de Clermont, de este maestro? La noción de automatismo mental. Y tenemos que retener esto, porque vieron que Lacan dice que la psicosis es un trastorno del lenguaje, y si no hay trastorno del lenguaje, no hay psicosis. O tienen que encontrar, también hay trastorno del lenguaje en la neurosis, pero bueno, cuando hay psicosis tienen que encontrar el trastorno del lenguaje. El automatismo mental es un trastorno del lenguaje. Y lo que planteaba de Clermont es que es anideico, o sea, no tiene un sentido. Es una repetición de palabras sin sentido que en el historial de Schreber lo tenemos. Schreber tenía esta cuestión del automatismo mental, que hay que diferenciarla del obsesivo, porque lo que el obsesivo repite va por la línea del sentido, y esto no. Cuando habla de los pájaros del milagro, esperen que lo quiero encontrar. Página 34 y 35. Dice, Schreber, en el punto 2, intentos de interpretación, Schreber se queja de que lo acosan lo que llaman los pájaros del milagro, pájaros hablantes. Vieron que nosotros usamos me pica como un pájaro, bueno, lo tenía en la cabeza eso él. Almas de seres humanos que fueron bienaventuradas y cargadas con veneno cadavérico. Estoy en el historial de Schreber. Han sido azuzadas contra él. Los han habilitado para proferir unas frases aprendidas de memoria y carentes de sentido. Esto que es anideico. Entonces dice, ellos no comprenden estos pájaros del milagro, no comprenden el sentido de las palabras que pronuncian, pero tienen una natural receptividad para su homofonía. Y acá Freud lo pone de las memorias, que es re difícil leer. Santiago, Cartago, Chinesesum, Oyesum Christum, Avendrot o Atemot, Animan, Ackerman, bueno, en fin, y casi imposible de leer, ¿no? Que también habla de un alemán, de una lengua fundamental, como un alemán muy antiguo. Entonces, esto es el automatismo mental. Y esto se lo debe el que lo pudo conceptualizar es de Clermont. Pero también hay otro fenómeno del lenguaje que se ve en la psicosis, que es el neologismo, que es una palabra que no tiene sentido para el común de la lengua. Entonces,
también de Clarenbout hablaba de fenómenos elementales, que están en estas primeras unidades, fenómenos elementales, y que nos permite ubicar justamente dentro de esta lógica más estructuralista, ¿no? Es un elemento. ¿Qué es un fenómeno elemental? Un elemento que verifica la estructura, que se usa para la psicosis. Cuando uno habla de fenómeno elemental, habla de la psicosis, pero en realidad podríamos usarlo para la neurosis. ¿Cuál es un fenómeno elemental de la neurosis? Un elemento que verifica la estructura de la neurosis. Un síntoma. Exactamente. La Una capacidad de formación de- metaforizar. ¿Eh? No, pensaba en la capacidad de metaforizar, pero me fui. Pero un elemento, eso es como una función, un elemento que verifica que es una neurosis, un síntoma, un sueño, un acto fallido, o sea, una formación del inconsciente. Lo que pasa es que no lo usamos para eso. ¿Eh? El fenómeno elemental lo usamos para la psicosis. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos va a explicar acá Lacan? Tenemos los anideicos, o sea, los que no tienen sentido, y los ideicos, los que tienen sentido. Y el delirio es ideico, es un fenómeno elemental que da un sentido. Cuando Schreber dice, fui elegido por Dios para redimir al mundo y devolverle la bienaventuranza perdida, está en la línea de encuentra un sentido. Encuentra un sentido. O sea que el automatismo mental vendría a ser lo anideico. Ahí hay como Exactamente. un embrollo de cosas, digamos. Exactamente. Es anideico. Esperen que se me está terminando la batería que tengo que poner a cargar ya. Ahí está. Y el neologismo también es anideico. Es una palabra formada que no tiene sentido, vamos a decir, en el idioma. Galopinar, pone acá el caso de una paciente en uno de estos primeros capítulos, pone galopinar. Otra cuestión muy importante que también trabaja, yo hoy quería trabajar los 3 primeros capítulos, pero voy a solamente hacer alguna puntuación porque se me va el tiempo. Quiero decir 2 cosas y con esto ir cerrando. El otro psiquiatra es Seglas, y Seglas hace un aporte fundamental para la clínica de las alucinaciones. Porque el modo de definir las alucinaciones para la psiquiatría era una percepción, estaba definida así, percepción sin objeto. Y lo que va a decir Seglas es que toda alucinación, entonces uno podría decir, están las alucinaciones visuales, las anestésicas, ¿no? Ve un elefante, pero el objeto no está, ¿no? Esto es la percepción sin objeto. Él va a decir, todas las alucinaciones, dice Seglas, son verbales. No importa si son auditivas, sensoriales, visuales, todas se reconducen a ser una alucinación verbal. Porque la falla no está en el órgano de la percepción, que la llama perceptum, sino en el percipiens. Hace esta diferencia entre perceptum y percipiens. ¿Y qué es el percipiens? Es justamente una condición subjetiva, podríamos decirlo con nuestras palabras, y está atravesado por el lenguaje. O sea que no hay una falla en el órgano de la percepción, sino que hay un trastorno del lenguaje. Por eso volvemos a lo que dice Lacan. Siempre que hay psicosis tenemos que encontrar el trastorno del lenguaje. La alucinación es un trastorno del lenguaje. ¿Por qué? Siguiendo la Seglas, que no era psicoanalista, ¿no? Porque todas las alucinaciones son verbales. Entonces esto es algo fundamental. De hecho, Lacan, vieron que Lacan no nombraba a cualquiera. Cuando nombraba a alguien era porque realmente era muy importante. Y por eso dice que de Clarenbout era imprescindible. Ahora, algo que plantea, fíjense en la página 24 del seminario 3, y esto también me parece muy importante porque acá ya
habla de Verwerfung, Lacan, que es el Verwerfung freudiano, y después él lo va a transformar en la última clase de este seminario, que se llama El falo y el meteoro, va a proponer su propio término, que es forclusión. Pero acá lo que va a decir, dice, podemos retomar, bueno, la imagen. Después dice, solo que además, todo lo rehusado en el orden simbólico, porque justamente lo que está Verwerfung o rechazado tiene que ver con el nombre del Padre, con el orden simbólico, por eso hoy arranqué hablando de la importancia del Edipo y del nombre del Padre como orden simbólico, todo lo rechazado, en el sentido de la Verwerfung, reaparece en lo real. Si tenemos la alucinación, es porque algo que fue rechazado en el orden simbólico reaparece en lo real. Pero esto tiene que ver con algo que plantea Freud en el historial en la página 66, cuando está hablando en el punto donde habla del mecanismo paranoico. Y cuando habla de la proyección, ¿se acuerdan cuando la primera clase que yo hablé de Freud, de Schreber, les dije, hice todo el recorrido de cómo Freud va pensando la psicosis, y en el momento del historial plantea que el mecanismo de la psicosis es la proyección y la defensa frente al libido homosexual. Miren lo que dice Freud. En la paranoia, este proceso se cumple por el camino de la proyección. No era correcto decir que la sensación interiormente sofocada, lo que fue sofocado, es proyectado hacia afuera. Más bien inteligimos que lo cancelado adentro retorna desde afuera. Nosotros podemos decir que Lacan dice el retorno de lo real habiéndolo leído a Freud. Por supuesto que lo real no es la realidad, no es eso, ¿no? Pero acá Freud dice, ¿no? Más que hablar de proyecciones, que eso que no fue admitido, eso que fue Verwerfung, retorna desde afuera. Bueno, tenemos bastante más, pero quiero ir a la última clase donde habla de la forclusión, porque me parece que es muy importante que es el falo y el meteoro, ¿no? Dice en la página 456, dice, no retomo la noción de Verwerfung de la que partí, no retorno a la noción de Verwerfung de la que partí, y para la cual luego de haberlo reflexionado bien, les propongo adoptar definitivamente esta traducción que creo que es la mejor, forclusión. Que en realidad, acá plantea en una nota al pie cómo el diccionario francés, este es un término jurídico, es en francés, ¿no? Un término jurídico que es muy interesante cómo está puesta esta nota al pie, porque en un diccionario que se llama el Petit Robert, ya a partir de 1978, cuando pone la definición de forclusión, dice, en derecho, ¿qué quiere decir forclusión para el derecho? El vencimiento de una facultad o derecho no ejercido en los plazos prescriptos. O sea, en derecho se usa este término en francés, que en castellano es preclusión, cuando hay un paso que no se hizo, un determinado paso legal que no se hizo, y después perimió. Si no se hace, fue. Si la estructura, si hay un rechazo de este significante del nombre del Padre, en los tiempos constitutivos se arma una estructura psicótica y fue. No hay posibilidad de pasaje de una estructura a la otra. Bien, figurativamente, dice el diccionario francés, exclusión forzada, imposibilidad de entrar o de participar.
Esa es otra acepción figurativa. Y después dice, psicoanálisis, mecanismos que están en el origen de los estados psicóticos. O sea que a partir del 78 el diccionario Petit Robert lo incluye, ¿no?, a la acepción que Lacan propone para el mecanismo de la psicosis. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún aporte? Si quieren volver a escuchar el testimonio de Suzanne Homel, está en YouTube. Suzanne con Z, creo que va con Z, y Homel con H-O-M-M-E-L. Vale la pena escucharlo muchas veces porque toca, toca, así como Lacan la tocó a ella, toca el cuerpo cuando uno la escucha. Bueno, entonces Igual, les recuerdo, sí. Acá quedó grabado esto, en YouTube también quedó grabado eso también. Claro, Sí. yo cuando lo suba lo van a ver en Claro. ¿verdad? Lo van a ver. Bueno, nos vemos el 24 de octubre. Yo igualmente lo voy a hacer circular con la clase de Sergio Zabalza. Un Buenísimo. abrazo y Bueno, estudien buen mucho. viaje. Buen viaje. Gracias. Estudien mucho. Gracias, profe. Adiós. Chau, Profe. chau. Gracias. Chao, hasta luego.